Muy bien. Muy buenas noches a todos. Estamos en nuestra... Todavía no, doctora, todavía no, doctora. ¿Me avisas? Gracias. Sí. Listo, doctora, ya están todos dentro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra tercera sesión del módulo de córnea de la Sociedad Mexicana de Oftalmología en conjunto con el Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva. El tema de hoy es abordaje de ojo seco, lo cual es un tema muy útil para todos los oftalmólogos que vemos día a día en la consulta. Es un honor para mí presentar a nuestro coordinador del día de hoy, el doctor Francisco Beltrán, el cual tiene alta especialidad en córnea, enfermedades externas y cirugía refractiva por el Jules Stein Eye Institute en UCLA en Los Ángeles. Es también expresidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, así como expresidente del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva. Actualmente es profesor de oftalmología en la Universidad Panamericana y adscrito en el Departamento de Córnea en la Asociación para Evitar la Ceguera. Buenas noches y bienvenidos a todos. Recuerden que pueden poner sus preguntas en el chat y vamos a discutirlos después de cada plática y al final si nos queda tiempo para hacer una pequeña mesa redonda. Adelante, doctor. Muchas gracias, Denise. Gracias a la Sociedad Mexicana de Oftalmología por la invitación y a ti especialmente. Es un gusto y honor participar en estas sesiones para actualización de todo el mundo en nuestro país y como bien dijo la doctora Pincus, el día de hoy hablarán sobre abordaje de ojo seco, que si bien hace muchos años pues no se diagnosticaba tan frecuentemente como hoy sabemos claramente que muchos de los pacientes que acuden a la consulta tienen problemas relacionados con enfermedad de la superficie ocular y enfermedad o disfunción y ojo seco, con lo cual es de gran interés para el día a día el tener pues todas las armas para poder diagnosticar de la mejor manera, que finalmente lo que nos interesa a todos los médicos es el tratamiento adecuado de nuestros pacientes. Entonces, para ahorrar tiempo y no seguir hable y hable, daremos inicio con fisiopatología y clasificación con el doctor Arturo Abascal Espino. Es oftalmólogo y subespecialista en córnea, egresado de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. Actualmente está encargado del servicio de córnea y cirugía refractiva en la clínica Provicia, especialista en oftalmología en Puebla. Adelante, por favor, doctor Abascal. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco la invitación a la sociedad, también a Denise. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar la presentación. Espero que ella se vea, ¿correcto? Sí. Muy bien. Bueno, un poquito repitiendo lo que decía el doctor Francisco. ¿Por qué es importante hablar de esta enfermedad? Pues bueno, todos los oftalmólogos vamos a ver enfermedad de ojo seco sí o sí. Aunado a hacer refracción, es algo de lo que nadie podemos escapar. Cuando es una enfermedad de seco moderada a grave, se asocia que los pacientes tienen dolor significativo, que no pueden hacer bien sus actividades diarias, no se sienten como cuando no tenían el ojo seco, están en mal estado, pueden entrar en depresión y sobre todo tiene un gran impacto económico. Hay pocos artículos relacionados como tal al no apego, pero hay muchos en glaucoma que me llamó la atención. Ambas son crónicas, usualmente ocurren en mayor frecuencia en pacientes de mayor edad y eso es lo que lleva a la misma problemática en los pacientes. En mayúsculas, gasto, ¿no? Hay incapacidad para instilar bien la gota, los pacientes entran en depresión, como había dicho, y pues abandonan el tratamiento por no mejorar. O pasan al séptimo, octavo, noveno doctor, hasta que tenemos la delicadeza de explicarle, esto no se le va a quitar, se le va a quedar siempre y hay que vivir con ello. Tenemos que incluso ser asertivos y ver si hasta se puede o no poner la gota. Este es un video cortesía del doctor Gabriel Lascano,
en que le dijo a una paciente, porque gastaba mucho en gotas para glaucoma: a ver, enséñame cómo se ponen las gotas. Y solita en casa, pues ahí se fue medio frasco, ¿no? Y, por ejemplo, en gotas de glaucoma o también en los lubricantes, cada gota vale oro. ¿Qué es lo normal para poder hablar de lo anormal al rato? Pues lo normal es que tengamos una homeostasis de la película lagrimal. ¿Cómo se da eso? Pues teniendo una unidad lagrimal funcional correcta. No solamente tenemos que tener, como siempre hemos visto, agua, moco y grasa en la película lagrimal. Necesitamos unos párpados que nos protejan, necesitamos unos párpados que muevan toda esa película lagrimal y la tengan uniforme. Necesitamos estímulos nerviosos, sobre todo parasimpáticos, que digan al cerebro: hey, estoy seco, y de regreso diga: hey, aquí te mando la lágrima. Necesitamos tener pues el aparato secretor funcionando muy bien, y en definitiva también el aparato excretor, porque si hay algo que no esté bien en cualquier parte de toda esta unidad lagrimal funcional, entonces ahí es donde va a empezar a atacar el ojo seco. Como siempre, no podemos hablar de ojo seco sin hablar un poco de la película lagrimal, que sabemos que es una tricapa. Realmente no es así tan estricto una encima de la otra, porque se van fusionando. Pero siempre tenemos como esquema general la capa lipídica hasta afuera, que evita que se evapore sobre todo la película lagrimal. Una capa acuosa, que es la que tiene embebido en ella pues todas las proteínas, ya sean antiinflamatorias, ya sean como regeneradores o protectores de la superficie ocular. Y una capa mucinosa, que es la que nos ayuda a que estas dos capas anteriores se puedan unir muy bien a los epitelios de la superficie ocular. La función de la película lagrimal, pues básicamente es lubricar, capta el oxígeno que hay en el ambiente para poder estar oxigenando la superficie, algunas cuestiones bactericidas, nutre la córnea y sobre todo una que a veces tenemos olvidada: función refractiva. Muchas veces, cómo frustra una FACO que todo parece que iba a salir bien y el cálculo del lente intraocular salió mal porque tenía una capa lagrimal bastante deficiente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para sentirnos bien? ¿Cómo podemos decir que alguien está con una superficie ocular sana? Pues bien, un paciente que tiene una tasa de parpadeo normal, 15 a 20 veces por minuto. La película lagrimal le dura en el ojo más de 10 segundos. Tenemos una osmolaridad correcta de aproximadamente 300 miliosmoles. Nuestro menisco lagrimal está entre 0.2 y 0.5 milímetros. Las pruebas de Schirmer, bastante grande, que se moje la tira de Schirmer. La secreción basal más de 5 milímetros cuando colocamos anestesia en los fondos de saco. Que las conjuntivas estén normocrómicas y que no tengamos defectos epiteliales. Esto es lo que normalmente debe tener alguien para no tener síntomas. Pero si tenemos alguna falta en cualquiera de todos estos, pues vamos a empezar a tener la enfermedad de superficie ocular. Aquí estamos teniendo un ojo como si estuviera mirando hacia arriba, en el cual tenemos que ver cómo la lágrima, en sus 3 capas, están cubriendo bastante también el borde del párpado. Nosotros, la lágrima, además de estar mojando la superficie ocular, también está mojando el reborde del párpado. Si nosotros no tenemos algo que esté mojando la salida de las glándulas de meibomio, van a pasar 2 cuestiones bien importantes. 1, cada parpadeo no va a poderse llevar toda la grasa que está saliendo de las glándulas de meibomio y repartirla en el ojo. Y 2, estas glándulas de meibomio van a estarse resecando, pueden tener alguna metaplasia, se queratinizan y se van a tapar, agravando el problema. Entonces, ¿cómo definimos y clasificamos la enfermedad de ojo seco? Pues bien, es bien sabido que en 2007 se juntaron pocas personas todavía comparadas con 10 años después y quisieron unificar criterios para ver cómo se definía la enfermedad de ojo seco. En primera, fue catalogarla ya como enfermedad, que era multifactorial, daban trastornos visuales, la película lagrimal estaba inestable y ya definían muy bien que se debía a un incremento de la osmolaridad. Faltaban algunos
datos que quedaban en el aire. Entonces, hacia 2017, se vuelven a juntar ahora sí de muchos países más y muchos oftalmólogos más para poder caracterizarla. Esta sí de plano la tengo que leer completa porque todo es importante. Por más que se quiera hacer cortito, cada palabra es importante en la definición. Es una enfermedad, es multifactorial y es de la superficie ocular. Se caracteriza por pérdida de la homeostasis de la película lagrimal y va acompañada de síntomas en la que la inestabilidad e hiperosmolaridad de la superficie ocular, la inflamación y daño de la superficie ocular y las anomalías neurosensoriales desempeñan papeles etiológicos. Esta, si nos la preguntan en un examen, definitivamente pocos la podemos responder completa, pero me gusta mucho más desglosarla más que aprendérnosla, ¿no? En primera, saber que la superficie ocular ya la definieron como conjuntiva, córnea, párpados y también la película lagrimal y glándulas anexas. Entonces, ya todo eso lo pusieron ahí en esa definición para que no tuvieran que poner muchísimas palabras más. Hacia 2017, solo lo caracterizaban como dos tipos. Hacia 2007, perdón, deficiencia lagrimal, aquel paciente que no produce la capa acuosa de plano, y evaporativo, un paciente que sí tiene buena cantidad de lágrima, pero su calidad es deficiente, generalmente en la capa lipídica, entonces la lágrima se evaporaba. Podían definirlo el evaporativo como intrínseco o extrínseco, depende de que estuviera siendo afectado, pero actualmente lo vemos de esta manera. Parece un rollo bastante grande, pero es un poquito sencillo de explicar. Hay pacientes asintomáticos y hay pacientes sintomáticos. No sé cuál nos den más dolores de cabeza, porque de los dos tenemos un poquito. Puede haber un paciente que es lo mejor que nos puede pasar, un asintomático, no tiene signos, buenísimo. Se puede ir y le resolvemos el otro problema que tenga. Pacientes asintomáticos, pero que tengan signos, seguro es un paciente que tiene predisposición a tener ojo seco y hay que darle algunos cambios de los que al rato va a hablar la doctora Natalia para prevenir que tengamos un ojo seco. Pacientes asintomáticos, pero que tienen signos, también pueden tener algunas condiciones neurotróficas, que eso se le da mucha importancia en el DIUS-2. Por otro lado, puede venir un paciente sintomático, pero que no tiene signos. Hoy tuve una paciente así. No la calentaba ni el sol. La paciente sentía que siempre lo tenía seco, mucho ardor. Dije, pues bueno, me voy a encontrar alguna enfermedad bastante avanzada, queratitis por todos lados, conjuntiva clara, la córnea sin ningún puntito de queratitis punteada. Entonces, pues bueno, una paciente que tiene un dolor neuropático y que hay que investigar más causas. Pacientes que están sintomáticos, pero todavía no vemos signos, también puede ser un estadio preclínico. Y en definitiva, el paciente sintomático y que tiene signos, hay que hacerle preguntas para poder estadificar ese ojo seco. Y aquí entramos en esta parte. Actualmente, ese ojo seco que antes lo definíamos como acuodeficiente y evaporativo, se agrega la parte de un ojo seco mixto, que básicamente dice la literatura que todos los pacientes terminan en este lugar. Pueden empezar con un ojo acuodeficiente, que empieza después a afectar algunos otros componentes, como las glándulas de meibomio, que causen entonces que el paciente también tenga evaporativo y viceversa. En cuanto a la fisiopatología, tenemos muchos factores de riesgo entre los pacientes. Los más consistentes son edades avanzadas, pacientes con degeneración de glándulas de meibomio, en definitiva algunos medicamentos que disminuyen o afectan la calidad de la lágrima. Algunos posibles, que por ejemplo para mí rosácea debería ser uno de los ya probados, pero bueno, un pterigión afecta cómo se distribuye la lágrima sobre el ojo, pacientes con baja ingesta de ácidos grasos, que hablará también, por ejemplo, la doctora Natalia, de bastante controversia si debemos de suplementar o no omega 3.
Pacientes con algunos factores de riesgo inconcluyentes, infección por Demodex, nos va a llevar a una blefaritis, entonces eso puede acabar en un ojo seco, entre otros. Esto me encanta verlo y me choca verlo. Me encanta verlo porque podemos ver que donde tú quieras entrar en este círculo vicioso del ojo seco, puedes regresar y se va perpetuando. Yo puedo, con cualquier paciente que me pongan, por ejemplo, un posoperado de cirugía refractiva, terminar diciendo por qué este paciente entonces también tiene más problemas con medio ambiente. Paciente con LASIK, tiene hipoestesia corneal, va a tener menos parpadeos. Cuando él salga, pues no va a sentir tanto el aire o la contaminación del medio ambiente y no le importa y deja de parpadear, se le evapora más la lágrima y entonces va a tener un ojo seco que inicia pues como un algo deficiente y termina siendo un ojo evaporativo. Y lo importante es lo que empieza a ver aquí adentro de este círculo. Pacientes, por ejemplo, podemos entrar donde queramos, que empieza a tener hiperosmolaridad lagrimal. Un paciente que deja de parpadear, ahorita lo vamos a ver, pero cuando los ojos están abiertos y se evapora la lágrima, empieza a haber menos forma de diluirla y todos los solutos se concentran. Por lo tanto, tenemos más osmolaridad. Eso daña las células. Las células, recordemos, clases de la prepa de biología, pues si sienten que hay más solutos afuera, van a intentar disolverlos. Entonces, toda el agua que tienen dentro la empiezan a sacar por ósmosis intentando diluir el espacio extracelular. ¿Qué pasa? Muchas veces pierden tanta agua que llegan hacia apoptosis. Podemos tener entonces también metaplasia conjuntival, empezamos a tener entonces dolor, hay inflamación neurogénica, hace reclutamiento de células proinflamatorias, se activan las metaloproteinasas, se liberan citocinas por todos lados, las células caliciformes que nos deben de producir moco empiezan también a tener apoptosis. Entonces, bueno, si ya de por sí andábamos mal, ahora imagínense que ya tampoco tengamos moco que fije la poca lágrima que ahora tenemos. Pueden haber cambios en la flora, estamos predispuestos a una infección y entonces aquí podemos entrar y salir al círculo por donde quieran. Si nosotros intentamos dar un tratamiento solamente con gotitas, sin incidir en alguna de estas cosas que causó el ojo seco, es como intentar barrer la casa, pero meter todo el polvo debajo de la alfombra. Claro está que realmente no vamos a dejar una casa limpia. Pues aquí igual, en el tratamiento, si damos muchas gotas carísimas, buenísimas, pues si no incidimos en lo que lo está causando, nunca vamos a salir de este círculo, ¿correcto? Entonces, ese círculo está gigantesco, tiene muchas palabras, pero bueno, se resume aquí. Un ojo que empieza a estar más seco, cada vez que parpadeamos, los párpados ya llenos de papilas pueden empezar a tener más fricción. Si tenemos más fricción, se liberan más citocinas y hay más, sobre todo, inflamación. Podemos tener inestabilidad de la película lagrimal, hay más evaporación y se perpetúa y se perpetúa y se perpetúa. ¿Qué está afectado en el ojo seco? La glándula lagrimal se infiltra, podemos producir menos lágrimas. Las de meibomio se pueden obstruir o pueden llegar a atrofiarse. Muchas veces ves que todas están destapadas y dices, bueno, ¿por qué no tiene grasa? Pues bueno, porque más bien ya no pueden producir, ya todas están atróficas. Aquí tengo un paciente mío, le grabé aquí con un celular, como yo presionaba, ya está todo el meibum que debería estar fluyendo, como está todo concentrado ahí dentro de los ductos. La córnea empieza a tener keratopatía puntea superficial, podemos ver diferentes patrones de tinción. El tiempo de ruptura lagrimal se acorta. Entonces al paciente le dices, tiene ojo seco, aunque me esté lagrimando, doctor, ¿me quiere ver la cara de? Bueno, sí, usted, el cerebro siente que su ojo se empieza a evaporar la lágrima, entonces manda más agua. Y pura agua, y agua, y agua, y agua, pero nunca se pega a su superficie o se le evapora muy rápido. Entonces, un dato de resequedad ocular puede ser lagrimeo, qué curioso. Queratitis filamentosa, que estas son mucina, unida a terminación nerviosa del epitelio corneal, por eso al retirarla los pacientes sufren bastante dolor.
La conjuntiva, por supuesto que en su superficie también puede tener epiteliopatía. El glucocáliz empieza a tener bastantes cambios, ya no podemos hacer que se una bien la mucina a la superficie ocular. Las células caliciformes dicen hasta aquí llegué, ya no puedo seguir en la superficie ocular, empiezan a tener mucha apoptosis y eso entonces va a perpetuar el estado de deficiencia de película lagrimal. Esto yo creo que es una de las diapositivas más importantes. La hiperosmolaridad la definen como el factor central de la resequedad ocular. Un epitelio que está expuesto empieza a estar hiperosmolar. Las células se inflaman, se pueden llegar a descamar, los nervios pueden quedar expuestos y el paciente entonces empieza a tener muchísima molestia. ¿Qué es lo que hace que una osmolaridad esté buena? Pues tenemos una buena hidratación corporal, que tengamos una buena calidad y cantidad de la capa lipídica, una apertura palpebral. Recordemos que el párpado superior invada solamente 2 milímetros de limbo corneal y que el inferior esté tocando el limbo. Sin embargo, este paciente con mayor exposición tendrá mayor evaporación. Un intervalo de parpadeo, actualmente con las computadoras que fijan mucho nuestra atención, pues hace que los párpados, que el parpadeo sea menos frecuente y entonces se empiece a evaporar la poca lágrima que puede tener el paciente. Es un ejemplo de cuando el paciente puede llegar a tener picos de aproximadamente 1000, 1200 miliosmoles por litro cuando el párpado permanece más tiempo abierto. Por ejemplo, en 20 segundos que no parpadea el paciente, pues la osmolaridad se va hasta las nubes. Hay desbalance entre los factores protectores y ahora los proinflamatorios son los protagonistas. Las metaloproteinasas, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, se empiezan a concentrar de sobremanera. Y más si se evapora el que lo va a diluir, que es la capa acuoso, pues nos va a ir bastante mal. Los nervios en un inicio que están sobreestimulados, podemos empezar a perderlos porque los factores inflamatorios han empezado a acabar con ellos. Vean una foto de un paciente con un ojo sano, cómo está su plexo subbasal, y un paciente con ojo seco crónico, cómo lo empieza a perder. Entonces podemos empezar a creer que ya nuestro paciente está mejor, ya no se queja de dolor, pero bueno, puede llegar a una consecuencia de una úlcera neurotrófica. Entonces, mismo circulito, recuerden, puedo entrar y salir al ojo seco por cualquiera de estos factores. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues básicamente es importantísima nuestra historia clínica. Realmente hay que saber hasta las enfermedades sistémicas del paciente, porque ya sabemos que muchas predisponen o causan el ojo seco. Tenemos cuestionarios para estratificar qué tan severo es el ojo seco. Podemos analizar los factores de riesgo del paciente y ya después lo sentamos en el biomicroscopio. Podemos tener pruebas muy objetivas como el tiempo de ruptura lagrimal. Podemos hacer tinciones, ya sea con verde, con rosa o con fluoresceína, para saber cómo está el paciente. Podemos medir la osmolaridad, podemos medir el Schirmer, y aquí está el resumen de cómo podemos nosotros hacer el diagnóstico para el paciente. Primero, hacer preguntas de triage para poder saber la severidad del paciente, cuándo le duele más, cuándo empezó, es más por la tarde, más por la mañana, es más manejando, es más en la computadora, y todo esto nos va a ayudar a detallar qué le está pasando más al paciente. Incluso si en su casa tiene aire acondicionado, es una pregunta que también te puede ayudar. Ver factores de riesgo, usa lentes de contacto, qué medicamentos toma. De repente hay algo que no nos cuadra, podemos ir y regresar en la historia clínica. Por cierto, toma estos medicamentos porque a veces nos dicen los que están tomando y por ahí de repente vino la cara llena de acné. Decimos, por cierto, ¿tomas isotretinoína? Ah, sí, se me olvidó contarle, doctor. Pues ahí está la respuesta a todas nuestras preguntas. Podemos hacer las pruebas no invasivas, podemos hacer algunas invasivas. La osmolaridad básicamente se hace más para estudios o en grandes hospitales. Está difícil que la tengamos en el consultorio. Y entonces nosotros ya en nuestra mente podemos estar elaborando hacia qué tipo vamos a clasificar al paciente. Porque del tipo de enfermedad que tiene el paciente
y de los factores de riesgo que hacen que sea más grave, va a depender el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente, incluso saber escoger el lubricante adecuado. Entonces siempre digo yo que el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de superficie de ojo seco, siguen teniendo algo de arte. Aunque tengamos muchos DIUs, no se presenta todavía un algoritmo rígido que se adecue a todos los pacientes. Muchas veces tenemos ese paciente que es feliz con su hipromelosa, o el paciente que tiene la gota más cara, más espesa, y es infeliz todos los días. Gracias por su atención. Muchas gracias, Arturo. Digo, una preguntita, porque vamos un poquitito atrasadillos, digo, sin presiones. Para el día a día, como bien mencionaste, un paciente que llega asintomático, bueno, no asintomático, que no sabe exactamente qué está pasando con sus ojos, pero dice, doctor, todos los días siento mis ojos y no tiene enrojecimiento, no tiene ardor, no los siente secos, pues no sé decirle qué es lo que tengo, pero me molesta, no estoy como antes, hace años o hace meses, los ojos los sentía muy bien y desde un tiempo todos los días estoy incómodo. Como bien dijiste, hay muchos pacientes asintomáticos. ¿Cuál es y es para todos la pregunta, no solamente para Arturo? ¿Cuál es tu manera de, uno, interrogar al paciente, dos, llegar con pruebas de diagnóstico, con qué te apoyas para poder decir si tiene o no tiene un ojo seco? ¿Y qué tipo? Y etcétera. ¿Qué tan severo o no severo? En fin. Muchos de mis pacientes, desde que están en sala de espera, bueno, más bien no muchos, mis pacientes desde que están en sala de espera, se les da una copia del cuestionario OSDI, que bueno, por fortuna hay muchos que lo contestan y siempre están bien y resulta que vienen por lentes, pero siento que es un paso adelantado para que cuando el paciente entre yo ya pueda ver la calificación que tiene mi paciente y ver hacia dónde va a ir entonces dirigido mi interrogatorio. Entonces, también mis compañeras asistentes, ya desde antes dicen, ¿viene por lentes o viene con molestias? No, pues con molestias. Entonces ya sé por dónde va a ir la cosa con el paciente. Antes de que lo pase, viendo su edad, viendo el sexo del paciente, también en mi mente empiezo a ver si ya tiene 50 años la señora, voy a empezar a preguntar también con terapias sustitutivas. Pero bueno, eso es en cuanto al interrogatorio. Y a la hora de sentarlo a la lámpara hendidura, yo uso 2 tinciones, uso fluoresceína y verde de indocianina. Uso Schirmer. De lisamina. Perdón, sí, verde de lisamina, gracias. Y menisco, permeabilidad de la vía lagrimal para poder integrar en el paciente sobre todo. Yo no cuento con pruebas más invasivas, tampoco tengo pruebas un poquito más... Consulta diaria, es justo lo que quería escuchar. Exacto. Convendría que alguien, no sé si Karim o alguien más, Natalia, ¿cuánto tiempo esperan una vez que tiñeron fluoresceína y luego le ponen verde? ¿Cuánto tiempo es lo adecuado para esperar con el efecto y ver realmente si tiene alguna alteración en la superficie ocular? Sí, buenas tardes, buenas noches. Pues mira, yo coincido con Arturo en que es fundamental hacer un buen cuestionario, interrogar muy bien, y las pruebas más importantes son cuestionarios, tinciones y el tiempo de ruptura, ya sea invasivo o no invasivo, como sea, lo importante es lograr hacer eso, y de ahí evolucionamos a las siguientes cosas, pues que si el Schirmer o no, evaluación del borde palpebral, y luego ya nos podemos ir a las pruebas más sofisticadas, como se mencionaban. A la pregunta directa, yo normalmente le pongo la fluoresceína en cada lado, verifico que tenga una buena cantidad y me espero unos 30 segundos en lo que tomo nota, lleno el expediente, y al mismo tiempo evaluamos tiempo de ruptura y tinción.
Y ya que pasé esa etapa, entonces ya pongo el verde de lisamina, y eso también es muy importante, asegurar que tenga una muy buena cantidad de tinción, porque si no, no se van a ver las lesiones en borde palpebral ni en conjuntivo. Ese sería mi tip. Asegurar que tenga una buena cantidad y esperar. ¿Hay algún tiempo de espera una vez que colocas el verde en el fondo de saco? Pues para la fluoresceína se dice que son 30 segundos a 1 minuto, y el verde de lisamina, a donde yo entiendo, lo debes de poner y checar rápido, porque conforme se lava, se va perdiendo y entonces te puede dar un falso negativo. ¿Alguien más? Yo, Natalia, hola, buenas noches. Yo buenas también, noches. Ya muy te similar, formalmente, perdón. no los he presentado ni a Karim Mohamed ni a Natalia Quiroz, pero ellos, como ustedes saben, nos van a presentar los siguientes temas. Lo había dejado para cuando tocara hablar a cada uno de ustedes, pero como ahora les he preguntado, pues bueno, una disculpa. Bueno, pues mucho gusto, soy la doctora Natalia Quiroz. Yo realmente, afortunadamente en el grupo en donde me encuentro ahorita, que estamos en el Ángeles de las Lomas, tenemos una parte de pura clínica de ojo seco. Entonces, tenemos la oportunidad de contar con el Keratograph, que ayuda bastante. Realmente basalmente no lo usas, o sea, no llegas y le dices a un paciente, hola, te voy a mandar primero al Keratograph y vamos a ver cómo están sus glándulas. Pero sí nos refieren muchos pacientes que vienen dirigidos a este tema, y incluso ahorita está muy de moda estos grupos de ojo seco, entonces es muy común que nos refieran así pacientes que vienen de esto, de que me refirió al paciente directo, vengo a ojo seco, ¿no? Hago las pruebas básicas exactamente como las describieron, pero generalmente sí suelo hacerle a todos los pacientes el cuestionario de OSDI, seguido del Keratograph, que como ustedes saben, o no sé si lo conozcan, es una máquina muy completa que tiene desde memografía, que es básico, porque como sabemos, lo más común es un ojo seco evaporativo. Tiene medición del tiempo, bueno, del menisco lagrimal, todo eso, y ahí es mucho más fácil mostrarle al paciente, ya podemos cuantificar la severidad del ojo seco y todo esto, tomar fotos, y pues en ciertos casos sí, es mucho más gráfico para el paciente explicarlos y poder clasificarlos, ¿no? Entonces, cuando se puede, se utiliza. Y bueno, afortunadamente tenemos la fortuna de tenerla en el consultorio, y prácticamente todos los que vienen a ojo seco les hacemos como triage primero y directo los pasamos a eso cuando ya los revisamos. Buenísimo, Natalia. Vamos a seguir con los temas y a continuación el doctor Karim Mohamed, profesor de oftalmología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la Autónoma de Nuevo León, especialidad en oftalmología y doctorado en medicina en la Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la misma universidad, y realizó la alta especialidad en trasplante de core en el Centro Nacional de Ojos de Singapur, del Instituto de Investigación en Ojos de Singapur. Mohamed nos va a hacer favor de hablar sobre tratamiento farmacológico. Adelante, Mohamed, si eres tan amable. Muchas gracias, doctor Francisco Beltrán, por la presentación. Gracias a la Sociedad Mexicana de Oftalmología por la invitación, y también a la doctora Denise Ricos por la invitación y por coordinar este módulo. Ya estoy compartiendo, ¿sí se ve? Sí. Ok, gracias. Voy a tratar en los siguientes minutos de hacer un recorrido por todo el tratamiento farmacológico. No tengo conflicto de interés. Ya se platicó sobre el ojo seco, es una enfermedad multifactorial, que hay que hacer un buen estudio, que hay que llegar a hacer un buen diagnóstico con múltiples pruebas, y de esa forma poder hacer un tratamiento bien dirigido. No existe un tratamiento ideal ni gold estándar, pero tenemos muchas opciones. Frecuentemente es necesario hacerlas de forma simultánea, y debemos de dirigirlo a los factores de riesgo, etiologías, tipos de ojo seco y la gravedad o magnitud del daño que encontramos. También es importante hacer todos los tratamientos no farmacológicos. Yo me enfocaré en esta plática solamente a la parte de lo farmacológico. En el ojo seco es importante hacer visitas frecuentes, porque es una enfermedad crónica que va a tener reagudizaciones, y es importante hacer con el paciente, aparte de educarlo, un plan a corto y largo plazo, y en las visitas ir escalonando los tratamientos, ver el apego, hacer ajustes, etc.
Voy a evaluar los eventos adversos y individualizarlo a cada paciente. El tratamiento farmacológico lo podemos dividir en el que es en el reemplazo lagrimal, que son las lágrimas artificiales y los hemoderivados, los secretagogos, que favorecen o estimulan la producción lagrimal, todo el amplio grupo de antiinflamatorios que van desde los esteroides, los ahorradores de esteroides, los biológicos, los antibióticos, y el grupo de otros donde van los ácidos grasos esenciales, mucolíticos, etc. Entonces empezamos con las lágrimas artificiales, que pues es el primer paso que le vamos a dar de tratamiento. Ahí están hechas principalmente de unos potenciadores de viscosidad que todos conocemos. Los más populares son el ácido hialurónico, la hidroxipropilmetilcelulosa, la carboximetilcelulosa y otros. Todos estos funcionan de forma similar, aumentando el grosor de la película lagrimal, protegiendo de la desecación, protegiendo la superficie ocular y reduciendo los síntomas. De esta amplia gama de productos, todos cambian un poco en viscosidad, en osmolaridad, en pH. Todos se dicen efectivos y seguros. Un estudio reciente, Cochrane, un metaanálisis, demostró que todos en general son igual de efectivos y dependerá mucho del gusto del paciente y de que estemos probando con cada uno. ¿Qué es la viscosidad? Bueno, pues los altamente viscosos pueden favorecer la retención y que se pegue más a la superficie ocular, pero puede generar visión borrosa. Los más viscosos serían los extremos como los geles y los ungüentos. Y los de baja viscosidad son más fáciles y de mejor uso para el día a día. Ya se habló de la osmolaridad como parte de la enfermedad. En las lágrimas artificiales se dice que hay algunas lágrimas hiposmolares que pudieran ayudar, pero se requiere un poco más estudio sobre eso. Hay otros componentes. Están los osmoprotectores como la trealosa que conocemos. Hay antioxidantes que algunas lágrimas artificiales tienen. Todos tienen buffers como el citrato que ayudan para controlar el pH. Algunos van a tener electrolitos como el potasio y todo esto para tratar de ser una lágrima artificial lo más útil para la superficie ocular. También hay lágrimas que tienen suplementación lipídica. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hacen emulsiones, macroemulsiones o nanoemulsiones, principalmente de fosfolípidos o ácidos grasos, como el aceite de castor, aceite de oliva, de soya, etc. Y estos van a ayudar a suplir el componente oleoso que le falta a los pacientes con ojo seco. El efecto secundario es la visión borrosa y pues va a ser más útil principalmente en aquellos pacientes con ojo seco del tipo evaporativo o asociado a disfunción de glándulas de Meibomian. De esto no lo voy a leer, pero hay suficientes estudios y evidencia que han mostrado que mejoran los síntomas y los signos. Sobre los conservadores en las lágrimas artificiales, se entiende que las lágrimas sin conservadores se van a preferir si se usan muy frecuentemente de forma continua, si hay daño en la superficie ocular y si ya no se están tolerando las gotas con conservadores. Aún así, un metaanálisis trató de encontrar un efecto benéfico y lo único que encontraron significativo fue que las lágrimas sin conservadores no generan esa sensación de quemazón o de ardor, a diferencia de las gotas con conservadores. Hay muchos tipos, el cloruro de benzalcón es el típico, el clásico, pero hay de muchos otros tipos, producen daño en la superficie ocular por muchos mecanismos que no voy a entrar en detalle. El siguiente grupo de medicamentos son los secretagogos o estimuladores de la producción lagrimal. Este es un grupo interesante, aparte porque hasta donde yo entiendo todavía no están disponibles en el país, pero esperemos que próximamente lleguen. El primero es el dicuafosol. Este es un agonista purínico, aumenta la producción de mucina por las células de Goblet y aumenta la producción de agua por el epitelio. Otra cosa que hacen estos, pues, que facilitan la unión de la mucina al epitelio y de la lágrima a la parte acuosa, la mucina. Tienen pocos efectos adversos y se utiliza con una frecuencia de 6 veces al día. Hay un chorro de estudios que muestran una evidencia de mejoría de la tinción corneal, en los síntomas, en el tiempo de ruptura, incluso en la densidad de las células de Goblet.
Los estudios son principalmente en Japón y en Corea. Son útiles para pacientes con ojo seco acuodeficiente, con ojo seco con tiempo de ruptura corto, post-trasplante, etc. Otro de estos medicamentos es el Revamipide. Este es muy interesante porque además de ser un secretagogo que aumenta la mucina en epitelio y la mucina producida por las células de Goblet, se le considera un regenerador de la superficie ocular por el incremento en las células de Goblet y porque favorece o promueve la reparación tisular del epitelio. Se aplica 4 veces al día. Mejoran los síntomas, mejora la tinción ocular, mejora el tiempo de ruptura, etc. Se utiliza para pacientes con ojo seco acuodeficientes como síndrome de Sjögren, pacientes con daño por lente de contacto y en especial aquellos que tienen daño en la superficie ocular, o sea, los que tienen muchas erosiones. Los secretagogos orales van a ser la pilocarpina y la cevimeline. Estos se han estudiado en particular en pacientes con síndrome de Sjögren, estimulan la secreción corporal de saliva, de lágrima y de mucina. Y de el efecto adverso sistémico es náusea, vómito, sudoración, principalmente. Casi ninguno, aún así la mayoría de los pacientes lo toleran y hay estudios que han mostrado su evidencia, tanto de la cevimeline como de la pilocarpina, mejorando síntomas y mejorando el tiempo de ruptura y disminuyendo la tensión. Cambiamos al siguiente grupo de los esteroides. Hay varias formulaciones: prednisolona, dexametasona, fluorometolona, cloteprednol. Se deben recomendar o intentar utilizar los menos potentes o que tengan menos posibilidades de dañar o de generar efectos adversos como la hipertensión intraocular. Hay algunos sin conservadores. Nos vamos a enfocar en los más utilizados. Todos estos corticosteroides rompen el famoso círculo vicioso de la inflamación en el ojo seco porque tienen un espectro muy amplio y afectan o bloquean la inflamación por muchos pasos. Inhiben la producción de icosanoides, alteran o detienen los leucocitos, disminuyen la expresión de citocinas y metaloproteinasas, reducen las erosiones corneales. Se pueden utilizar por muchos esquemas. Hay que individualizar. Hay quienes usan hay pacientes que requieren ciclos cortos y pulsados de 1 o 2 semanas. Hay quienes requieren destetes largos de 1 o 2 meses. E incluso les voy a mostrar un estudio muy interesante que se pueden hacer destetes más largos con buena seguridad. Lo más importante es cuidar que no nos desarrolle hipertensión intraocular. Hay ungüentos que pueden ser útiles para la blefaritis. Hay algunos sin conservadores que pueden ser útiles para los que están teniendo mucho daño en la superficie. Se pueden utilizar para cualquier tipo de ojo seco, hasta el neuropático inclusive, como manejo para las reagudizaciones, en conjunto con otros medicamentos para tener una respuesta más rápida, para control y estabilidad y principalmente para romper el círculo vicioso de la inflamación. Todos los esteroides, desde la metilprednisolona hasta el loteprednol, han mostrado ser útiles y eficaces a corto plazo en síntomas, en mejoría de la tinción, mejoría del tiempo de ruptura, reducción de la hiperemia, mejoría de las células de Goblet, el Schirmer, todo eso. Muchos estudios que se han estudiado. No voy a entrar en detalle, pero nomás quiero que veamos que a corto plazo han sido bien y a mediano plazo han sido bien estudiados y su eficacia es bien conocida. Sobre el loteprednol y la fluorometolona. Loteprednol al 0.5% ha mostrado que es casi igual a la fluorometolona, incluso a 2 años de seguimiento en Sjögren severo, con dosis de 2 al día por 2 años. Mejoría en signos, en síntomas y con un perfil de seguridad de inducción de hipertensión bastante razonable. De estos, el que se considera el que tiene el perfil más bajo es el loteprednol, como pueden ver, que incluso a 2 años de estar utilizando una gota 2 veces al día, casi nadie desarrolló hipertensión. Obviamente no estoy diciendo que se haga así en todos, nada más que estos esteroides de buen perfil se pueden utilizar en casos graves de Sjögren primario que no mejoran
para mantenerlos estables siempre y cuando se estén monitoreando. El efecto adverso más importante de los esteroides es la hipertensión intraocular. En todos los casos se puede producir. Fluorometolona y loteperenol son los más seguros. Cuidado con los hiperreactores, que puede ser del 4 al 10% de la población. Cuidado con los pediátricos, que son más susceptibles. Hay que educar al paciente sobre esa complicación desde el principio. Otras complicaciones es el riesgo de infección y las cataratas. Cambiamos de grupo a los ahorradores de esteroides. Este es un grupo muy interesante. El primero de ellos son los inmunomoduladores, la ciclosporina y el tacrolimus. Estos actúan de una manera similar. Los consideramos ahorradores de esteroides y hay una evidencia clara de que son efectivos a mediano y largo plazo. Nos van a ser útiles para casos crónicos, recalcitrantes, hiperreactores a esteroides, secundarios a enfermedades autoinmunes como Sjögren, pacientes que coexisten con enfermedad alérgica perenne, enfermedad de injerto contra el huésped, disfunción e incluso disfunción de glándulas de meiomio o rosácea. El mecanismo de acción es que inhiben la calcineurina, son inmunomoduladores, antiinflamatorios, van dirigidos hacia las células T, inhiben la activación de las interleucina, aumentan la densidad de las células de Goblet, reducen la apoptosis epitelial, etc. Va a ser útil para mejorar síntomas, aumentar el Schirmer, aumentar el tiempo de ruptura, reducir las tinciones y tienen pocos efectos adversos, pero pues el más común es que los pacientes les pica o les arde y a veces no lo toleran. Para mejorar la tolerancia se puede iniciar con un esteroide por algunas cuantas semanas mientras va haciendo el efecto la ciclosporina y de esa forma se logra mejorar la tolerancia. Lo mismo pasa con el tacrolimus. La ciclosporina viene en varias concentraciones, desde muy baja al 0.05 hasta pasando por 0.1 o hasta el 1 o 2%. Lo típico es una gota 2 al día, pero se puede usar hasta 4 veces. Hay que ser pacientes, se debe utilizar mínimo por 6 meses para que empiece a actuar bien a partir de los 3 meses. Ya dijimos en qué casos se debe utilizar. Y hay evidencia nivel 1 y 2, donde en casos leves, moderados y severos de ojo seco, se mejoran en síntomas y en signos. No solo en Sjögren, también hay mejoría en todos los tipos de ojo seco, porque la enfermedad de ojo seco es una enfermedad inflamatoria. Incluso en la disfunción de glándulas de meibomio hay mejoría en síntomas, disminución de erosiones corneales y mejoría en el tiempo de ruptura. El tacrolimus funciona muy parecido a la ciclosporina. Vamos a pensar que funciona igual, pero es 50 veces más potente. Y tiene un efecto más marcado sobre la mejoría en la superficie ocular. Entonces, en estos pacientes que tengamos mucho daño, muchas erosiones, nos puede ser particularmente útil. El efecto adverso más común es que no lo toleran porque arde, pica o molesta. Hay varias presentaciones, pueden ser gotas o ungüentos o cremas. Yo recomiendo en todos lados utilizar la dosis menos concentrada, la de 0.03 para empezar, y se puede aplicar 2 veces al día. También hay que dar tiempo para que actúe y se utiliza muy parecido a la ciclosporina, pero en particular esta ha sido ampliamente utilizada en pacientes con alergias. Está bien estudiado que ha ayudado a mejorar porque reduce la necesidad de lágrimas artificiales, reduce las tinciones corneales, mejora el Schirmer y el tiempo de ruptura. Un estudio comparó tacrolimus versus ciclosporina y no se encontró diferencia. Los AINES es una alternativa para manejo de pacientes con ojo seco. En lo personal yo no lo recomiendo y es un área ahí medio controversial. Hay varios tipos de gotas que se pueden utilizar, pero lo más preocupante son los reportes que hay de daño a la sensibilidad corneal, derretimiento corneal y ulceraciones. Por lo tanto, en lo personal, yo no recomiendo que se utilice y si lo van a usar, tengan mucho cuidado, en particular aquellos que tienen erosiones corneales porque pueden sorprenderse con uno de esos eventos adversos de ulceración y derretimiento corneal. Otro medicamento antiinflamatorio biológico es el ifetegrast. Este es de una familia nueva que son antagonistas del LFA1, que es el antígeno 1 asociado a la función de linfocitos. Al final es un antiinflamatorio contra las células T y reduce la inflamación. Mejora síntomas, mejora tinciones
Hay 4 estudios o clinical trials donde lo han evaluado y se mejora significativamente contra placebo síntomas y tinciones. Y los pacientes muestran una mejoría importante en esto que ya mencioné. Se aplica 2 veces al día y también hay que darle tiempo a que actúe porque van dirigidos hacia los linfocitos. Y se puede utilizar para pacientes muy parecidos a la ciclosporina. De los medicamentos antiinflamatorios biológicos, hay uno muy interesante que es el factor de crecimiento nervioso recombinante humano, porque ese sí está ya para uso comercial, los demás no. Este regula la hemostasia de la superficie ocular por diferentes vías. El nombre comercial es Senegermin y está aprobado en Europa para queratopatía neurotrófica y para ojo seco moderado severo. Entonces nos puede ser útil para un ojo seco neurotrófico que hay mucho, y queratopatías neurotróficas moderadas y severas. Mejora síntomas, mejora la tinción, mejora el chisme y el tiempo de ruptura. Los antibióticos con propiedades antiinflamatorias. Están las tetraciclinas y los macrólidos. Ambos han mostrado eficacia a mediano y largo plazo y ambos se utilizan para ojo seco asociado a blefaritis, a rosácea, a disfunción de glándulas de meiomio. Las tetraciclinas son antibióticos que afectan el RNA, alteran la inflamación por la vía de inhibiendo las colagenasas, metaloproteinasas, interleucinas, etc. Y de esa forma mejora la disfunción de glándulas de meiomio, altera la producción bacteriana, altera la producción de lipasas y se mejora la producción de los lípidos, o sea, del MEIBU. La doxiciclina y la aminociclina son las 2 más utilizadas. La doxiciclina tiene un esquema de uso múltiple, con dosis tan bajas desde 40 hasta 200 miligramos al día y se puede usar de 4 a 16 semanas. En lo personal, yo creo que la dosis baja de 40 miligramos al día por 3 a 4 meses es muy efectiva, con pocos efectos adversos, bien tolerada y no induce resistencia antimicrobiana. Los principales efectos adversos son gástricos, por eso una dosis baja puede ser más efectiva. Estudios, metaanálisis han demostrado su efectividad para mejorar síntomas, signos de tinción, hiperemia, tiempo de ruptura e incluso el chilme. El otro antibiótico, la acitromicina, ese es el macrólido que se utiliza. Tiene un efecto antibiótico que ayuda para el control de la inflamación y de las infecciones en el borde palpebral. Estimula la producción de las glándulas de meiomio y tiene propiedades antiinflamatorias. La dosis no está bien definida. Se puede utilizar 500 miligramos al día por 3 días, descansar el resto de la semana y repetirlo así por varias semanas. Los efectos adversos son parecidos a la doxiciclina, pero es mejor tolerado. Las gotas de acitromicina son de un efecto equivalente al oral, pero sin los efectos sistémicos, y se usa una gota 2 veces al día por 3 días, y luego una vez al día por una quincena o un mes. También las dosis no están bien definidas todavía. Ya sea tópica u oral, ambas han probado su eficacia en mejorar los síntomas y los signos, tanto en estudios clínicos como en metaanálisis. Y ya nada más me falta hablar sobre tratamiento dirigido. El tratamiento dirigido lo podemos enfocar si tenemos dañada la capa lipídica, pues nos enfocamos con lágrimas con componente lipídico, tratamiento de la disfunción de glándulas de meiomio, un poquito de esteroides para desinflamar. Si nos falta el componente acuoso, pues empezamos con más lágrimas artificiales, tapones. Si tenemos inflamación o daño en el epitelio, podemos utilizar secretagogos, regeneradores del epitelio, antiinflamatorios, etc. Me voy a brincar esto, que son los 4 niveles que maneja el DEUS, donde el nivel 1 es nada más educación al paciente, el nivel 2 son lágrimas sin conservadores, esteroides, en ciclos cortos, ahorradores de esteroides, el nivel 3 son secretagogos orales, suero, lentes de contacto, y el 4 esteroides de tiempo más prolongado. Para concluir, no hay un tratamiento ideal, pero tenemos muchas opciones. Frecuentemente debemos usar múltiples tratamientos simultáneos. Debemos hacer lo más dirigido posible a las etiologías que encontremos, al tipo de ojo seco de cada paciente, atender los factores de riesgo y la gravedad de las pruebas que encontremos.
tener un plan a corto y a largo plazo y hacer visitas seguido para ajustar el tratamiento e individualizarlo a cada paciente. Muchas gracias. Doctor Beltrán, tiene apagado su micrófono, doctor. Perdón. Ya. Una pregunta rápida para que cada uno de ustedes conteste en un minutito o menos. ¿Cuál es el tratamiento médico que utilizan inicio y cómo van agregando con santo y seña? Es decir, uso tal medicamento, uso este otro, después agrego este, ¿o qué hago? En un leve, moderado y severo. Sí, yo diría mira, el de la consulta diaria, que es el más común, consulta de nuestra privada, de particular, que es poco frecuente que veamos muy severos, esos habitualmente son de institución, pero los del día a día, que pueden ser moderados, gran parte de ellos, y leves, ¿cómo los manejan? Tratamiento médico. Sí, no me quiero, sin pasarme a la siguiente plática, pero siempre es importante dedicar tiempo a enseñar al paciente, a educarlo a todos los párpado frecuente, limpieza de párpados, usar lágrimas artificiales. Si no está muy grave, o sea, si es leve, empiezo con una lágrima cualquiera, con conservadores, que la uso unas 4 veces al día. Si es moderado o severo, entonces sin conservadores. A todos les enseño masaje de párpados, fomentos tibios. Frecuentemente uso un ciclo corto de esteroide de 2 semanas y lo cito en 2 a 4 semanas. Ese es mi punto de partida. 2 semanas de cuántas veces al día? 3 al día, a menos que sea antecedente de hiperreactor o que venga de la clínica de glaucoma, y ya nos damos más conservadores, pero muchas veces trato de hacer un ciclo de 1 o 2 semanas y verlo en 2 o 4 semanas al paciente para de ahí partir. ¿Qué sal? ¿Loteprednol, forometolona? Dependiendo, pues, si el paciente no tiene mucho dinero, no quiere gastar mucho, pues una dexametasona, porque es muy fácil para encontrarlo y no gastan. Si el paciente puede gastar, pues yo prefiero empezar con fluorometolona, porque el loteprednol, aunque es muy bueno, a veces se queda cortito y luego no nos da el efecto que queremos. Ok. Sí. Te interrumpí, síguele. O bueno, ya terminaste entonces, Katia. Sí, ya. Gracias. Me puedo quedar ahí hablando mucho tiempo, pero no. Natalia y Arturo. Bueno, ¿me escuchan? Un minutito. Ahí sí, ¿verdad? Sí, yo también comienzo con medidas acabar. básicas. Sí, medidas básicas, que ahorita les voy a hablar de eso. Lo más básico que pueda haber, lo más barato, medidas prácticas higiénicas, calor, etcétera. También comienzo con algún lubricante con conservadores tal vez, que no son tan caros, varias veces al día, al menos 4 veces al día, no más. Después de eso, bueno, comienzo con lo básico. Posteriormente ya me escalo a algún antiinflamatorio. Generalmente, pues la mayoría ya vienen con un ojo seco severo, entonces, o moderado, entonces ya les dejo también un cursito al menos corto de algún antiinflamatorio. También comienzo con fluorometolona, que son las más comunes que encontramos. Y sé que no tiene mayor riesgo dejarlas por mucho tiempo, y si no, loteprednol al 0.5%, que me parece bastante parejo el efecto, sin acabarme todas mis armas. Ya cuando vuelven y tal vez si todavía persiste la molestia, ya valoro la posibilidad de algo tomado, incluso en algunos casos, y cuando ya veo que es algo más crónico, pues sí trato de irme a algo como pues ciclosporina, tacrolimus, en esos casos ya más severos, ¿no? Pero de entrada, sí, medidas higiénicas básicas, lubricante algunas veces al día, sin mucho más que eso, y ahí vamos escalándolo sin acabarme todas las armas. ¿El vía oral en todos los casos o en aquellos que tienen disfunción de glándulas y que es...? Muy dirigido a disfunción de glándulas o rosáceas, ¿no? Oculares, que eso sí es súper clásico, entonces, pues más que nada en esos casos. Gracias. Arturo. Yo en lo particular, en tratamiento farmacológico, empiezo casi siempre con hialuronato, ya sin conservadores,
puesto que comparado también incluso la parte económica ya están costando casi lo mismo. Entonces de una vez doy sin conservadores. En lo particular, por ejemplo, Sonacare es de los más baratos, el PF. Después a los pacientes que sí tienen algún componente en párpados, doy vía oral oxiciclina casi desde un inicio. Y a veces para cortar la inflamación, empiezo con un esteroide de impulso corto. Y ¿De oxiciclina qué concentración diaria? ¿Qué dosis? Empiezo 3 semanas de 100 miligramos 2 veces al día y después ya me puedo extender algunas semanas más dependiendo de la respuesta, solo 100 miligramos al día. Le digo que con comida para que no le moleste tanto el estómago. Y el esteroide para cortar la inflamación en ese momento y incido en el factor que creo yo que le está causando el ojo seco al paciente para eso modificarlo. Muy bien, muchas gracias. A continuación, la doctora Natalia Quiroz, oftalmóloga, subespecialista egresada del Conde Valenciana, con especialidad en córnea y cirugía refractiva, actualmente en práctica privada en Hospital Ángeles, y nos va a hablar sobre tratamiento no farmacológico. Bueno, Adelante, muy bien. por favor, Sí. A ver, ¿ahí ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues buenas noches. Quería agradecer a la sociedad por la invitación, también a la doctora Denise Pincus. Y bueno, pues sin más preámbulo, realmente no voy a repetir lo que acabamos de ver. Ya hablamos con detalle de la patología, pero es muy importante ver que en esta patología sabemos que es bastante prevalente y sobre todo el tipo evaporativo mixto, que antes pensábamos que era lo menos común, ya nos hemos dado cuenta con estudios que prácticamente el 80% de los casos tienen un tipo evaporativo o mixto. Por lo tanto, la mayoría de los tratamientos de los que les voy a hablar están dirigidos a esta categoría o a estos casos y es de lo más nuevo que tenemos, ¿no? Algo que es muy importante recordar en este caso es que finalmente son patologías muy, muy crónicas, muy costosas. O sea, en México no todo el mundo puede pagarte un tratamiento de los tipos de los que voy a hablar. Entonces, bueno, que desafortunadamente estamos un poquito limitados en ese aspecto. Entonces, bueno, pues ni hablar. Voy a contarles lo que hay en Estados Unidos, en México, en otros países en Europa y pues lo más nuevo que tenemos en la parte no farmacológica. Prácticamente en esta plática voy a hablar de las medidas básicas, los procedimientos que ahorita han emergido con los años, todos los dispositivos más nuevos que tenemos y algunos otros que son ya muy dirigidos a ciertos tipos de patología de ojo seco. Es importante destacar que acuérdense que no siempre un paciente que tiene ojo seco severo o que lo refiere severo, clínicamente tiene un cuadro severo. Entonces a veces se vuelve un poco difícil saber qué darles o con qué empezar, porque a veces no va de la mano la severidad del cuadro que refiere el paciente a clínicamente cómo se ve el paciente, ¿no? Entonces eso se vuelve un poco, le agrega un grado de dificultad a este tipo de casos. Hablando de las medidas básicas o conservadoras, que así las quise como referir, bueno, nosotros sabemos, que no se nos olvide, que lo que estamos buscando en este caso es mejorar la calidad de vida de los pacientes y obviamente los síntomas y signos, ¿no? En esta patología, como ya lo hemos hablado previamente, sabemos que el grado de calor que requiere la glándula para que se liquenifique el meibum es superior a lo normal. Normalmente necesitamos una temperatura de 28 a 32 grados, pero esta disfunción de glándulas, sobre todo en la disfunción de glándulas de meibomio, se ha demostrado que por encima de los 40 grados es cuando empieza a ser líquida este meibum, ¿no? Entonces, todas estas medidas que ya han sido muy estudiadas, realmente no son nuevas, nos ayudan con esto. Lo más básico que podemos tener en pacientes es el calor local y masaje, que eso puede darse desde compresas tibias con agua caliente. Hay gogles térmicos que se pueden calentar en el horno de microondas, o también tenemos estos nuevos gogles térmicos que ya venden que incluso son con USB y se calientan, entonces es como lo más nuevo que hay. Higiene de párpados básica, pues es con shampoo de bebé, con jabón neutro, y ya actualmente, como lo sabemos y lo hemos visto, ya hay muchísimas toallitas de limpieza que han estado en el mercado, muchísimas espumas limpiadoras que ahora tenemos, pero bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando una mejoría clínica más como en la morfología del margen palpebral principalmente,
Y obviamente queremos estabilizar un poquito con estas medidas básicas la lágrima y la capa lipídica. Algo muy importante que también podemos hacer es tratar de reducir las causas ambientales que empeoran estos cuadros de ojo seco, ¿no? Y también en caso de que los pacientes tomen muchos medicamentos, que ya sabemos que hay muchos medicamentos que empeoran el cuadro de ojo seco, pues podemos disminuir, si es posible, por supuesto, pues la frecuencia o la cantidad de medicamentos que tomen. Lo más básico es aumentar la humedad en el aire. Pacientes que se van a lugares cálidos o lugares que tienen mayor humedad sienten mejoría. Evitar el humo de cigarro, por supuesto. Disminuir la exposición a dispositivos electrónicos, que ya últimamente, que es lo que más tenemos a raíz de la pandemia y otras cosas, se ha demostrado que el ojo seco empeora porque no parpadeamos, entonces podemos disminuir esta exposición. Y pues la regla 20-20-20, que no sé si estén familiarizados, pero se recomienda que aproximadamente cada 20 minutos, por 20 segundos, los pacientes se tomen un break y vean a lo lejos más o menos a 20 pies. Y esto nos ayuda a que el paciente pues esté consciente, bueno, que esté parpadeando, que se tome un descanso y que continúe con su vida normal. Otra de las cosas bastante importantes que hay muchísima controversia hoy en día es la dieta alta en omegas. Realmente está bastante discutido, así como hay, aquí les pongo un ejemplo de estudios clínicos súper grandes que ven realmente en retrospectiva, no metaanálisis, etcétera, el beneficio que se tiene con esta dieta alta en omega 3 sobre todo. También, por ejemplo, les muestro aquí un estudio que es súper importante, este estudio porque lo publicaron en 2018, en el cual se demuestra, que realmente no había ninguna mejoría en toda esta idea que teníamos de que la dieta alta en omegas podía ser muy beneficiosa en estos casos. Entonces, bueno, está muy discutido, por supuesto que les voy a explicar por qué, y que se recomienda por la Academia Americana de Oftalmología y otras academias importantes. Entonces, es importante que sepamos que los ácidos grasos no están sintetizados en el cuerpo humano. Estos son muy útiles y son esenciales en la homeostasis de la superficie ocular. Por lo tanto, si nosotros tenemos un desbalance en estos ácidos grasos, pues se empiezan a activar estos efectos proinflamatorios, sobre todo del omega 6. Entonces, ¿cómo es que funcionan, no? Estos se ha demostrado en varios estudios previamente que prácticamente estabilizan la película lagrimal, aumentan la secreción de las glándulas, disminuyen la evaporación de la lágrima e incluso se ha demostrado que hay un aumento considerable en el conteo de las células caliciformes o de Goblet y la mejoría en la morfología de las células epiteliales. También, al mismo tiempo, todo esto bloquea de cierto modo los eicosanoides proinflamatorios y esto va a hacer que disminuya de manera significativa la actividad inflamatoria que tenemos en el ojo. Entonces, bueno, eso es lo que se había demostrado en ciertos estudios y en muchos metaanálisis. Y pues, ¿cómo es que le podemos dar a nuestro paciente un suplemento alimenticio en ácidos grasos? Pues se puede hacer desde una dieta básica, ¿no? Una dieta alta en omegas, en omega 3 y en omega 6 se puede encontrar en vegetales verdes, calabaza, linaza, nueces y obviamente, como ya lo hemos escuchado muchísimo, en pescados como el atún, salmón salvaje de predominio salvaje, dicen que tiene mucho más omega 3, sardinas, camarones, entre otros. En cuanto a los suplementos de omegas, que es lo que se recomienda por la academia, por ejemplo, es que se pueden utilizar pastillas, ¿no? Que son estos suplementos alimenticios, los cuales la recomendación básica es que sean 2 cápsulas por día, que contengan EPA y DHA, que estos son ciertos tipos de ácidos grasos, y que contengan estas cantidades, ¿no? Cantidades 180 miligramos y 120 miligramos de DHA. Entonces, esa es la recomendación básica por la academia y otros estudios, pero como les comento, por ejemplo, el estudio DREAM, que fue el estudio más grande que han hecho de este tipo para ver los beneficios que tiene esta dieta alta en omegas, pues no demostró ningún beneficio y realmente placebo fue igual a que el paciente que tenía una dieta alta en ácidos grasos, entonces realmente pues está un poquito controvertido hoy en día. Ahora, otro tema bastante interesante que hoy en día estamos hablando muchísimo de esto es los productos derivados de componentes sanguíneos.
Es muy importante destacar aquí que no está aprobado por la FDA, entonces hay muchos estudios que se han hecho off-label y se utilizan en muchos lados del mundo, pero realmente no está aprobado por la FDA. Por lo tanto, pues todavía no podemos confirmar los beneficios que tiene, pero se ha estado estudiando hoy en día en muchísimos países. Aquí me pareció bastante interesante, les puse una tabla porque uno pensaría, pues, ¿qué tendría que ver, ¿no? Estos componentes sanguíneos con nuestra lágrima? Y en esta tabla que pueden ver que me pareció muy padre porque podemos ver la comparación entre cómo la lágrima tiene muchísimos componentes que son comparables al suero. No me voy a poder enfocar exactamente en cada parte, pero se sabe que tanto el pH como la osmolaridad, las proteínas, las inmunoglobulinas, los factores de crecimiento, antioxidantes, electrolitos, todo esto se comparten y eso es algo que nunca vamos a tener nosotros en una lágrima artificial, por ejemplo, ¿no? Nunca vas a tener todos estos componentes o algunos de estos componentes, entonces ese es el extra que alguna lágrima artificial no nos va a dar, ¿no? ¿Y por qué son tan útiles todas estas diferentes componentes que tiene el suero autólogo a la lágrima? Es que tienen alguna función fisiológica a diferentes niveles, no nada más mantienen pues el efecto antimicrobiano, sino que también mantienen un equilibrio en osmolaridad, entre otras cosas. Está bastante interesante esta tablita. Y sabemos que si bien no son exactamente idénticas las cantidades que tiene el suero con la lágrima, pero sí son comparables. Ahora, aquí prácticamente se ha demostrado que el uso de estos diferentes componentes sanguíneos son útiles en la cicatrización, reparación de tejidos y regeneración. Los más utilizados son el suero, puede ser autólogo o halogénico, que es de lo que más tenemos. El plasma rico en plaquetas, que se encuentra prácticamente con la sangre, se le coloca un citrato y eso hace que podamos multiplicar las plaquetas y separarlas. El plasma rico en factores de crecimiento. Y la ventaja que tenemos de esto, ¿por qué queremos que tenga factores de crecimiento? Porque sí se ha demostrado que los factores de crecimiento en la lágrima estimulan la angiogénesis, la reparación celular y la activación de macrófagos. Y esto, pues entre más plaquetas tengamos o factores de crecimiento tengamos en una lágrima, pues obviamente la velocidad de cicatrización y reparación va a ser mayor, ¿no? Entonces, bueno, estos son los tres que más conocemos y prácticamente me voy a basar un poquito en el que más utilizamos o que más podríamos nosotros hacer en el consultorio o en el hospital en donde trabajamos, y es cómo se prepara, ¿no? Porque si bien no hay como una fórmula establecida que diga exactamente tiene que ser así, o sea, la fórmula óptima o la fórmula ideal, pues no existe, al menos todavía no se ha establecido porque ni siquiera está aprobado por el FDA, pero sí se sabe que se recomienda, que ahorita me voy a basar en este artículo que les puse aquí de Subota, que realmente esta es la más utilizada y es la que tenemos como de base para poder modificarla, ¿no? Entonces se recomienda tomar de muestra del paciente, se toma una muestra del paciente y se deja de sangre normal y se deja reposar por unas cuantas horas. Posteriormente se tiene que centrifugar esta velocidad por 10 minutos y este suero que se toma de esta muestra sanguínea se tiene que esterilizar, ¿ok? Para que no haya riesgos de que se pueda contaminar y se tiene que clarificar. Por eso tampoco es tan fácil que lo podamos hacer en el consultorio, pero sí se puede hacer. Pero bueno, sí hay cierta limitación que tenemos al no tener esta parte para como este filtro, ¿no? Posteriormente, este suero que ya filtramos se tiene que diluir en solución balanceada salina o con lubricante y ya la ponemos al porcentaje deseado. Se recomienda que se refrigere porque acuérdense que esto no tiene ningún conservador. Por lo tanto, se puede en cualquiera de las etapas, desde que lo haces hasta el transporte, hasta el paciente que lo guarda en su casa, se puede contaminar. Y si no está en condiciones adecuadas, pues puede haber un alto riesgo de una queratitis o de alguna otra infección. El uso recomendado puede ser hasta de 4 veces al día. Hay pacientes que lo usan menos veces. Y también el porcentaje, como les comento, no está bien establecido, pero puede ser desde 10% a 100%. El almacenamiento, como les comenté previamente, tiene que ser en medio líquido, se recomienda 4 grados. Al menos esto te puede durar hasta un mes. Y congelado puede ser desde menos 20 a menos 8 grados en el congelador y puede durar de 3 a 6 meses. Y se recomienda también mantenerlo en la oscuridad para que no pierda las propiedades de la vitamina C, que también lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo más básico que tenemos y es les funciona bastante a los pacientes.
Ahora, entran los siguientes procedimientos que les voy a hablar un poquito. Realmente, prácticamente los que vienen a continuación el objetivo de los procedimientos es que restauren el flujo de la glándula de meiomio. Por lo tanto, son procedimientos que van dirigidos a una disfunción de glándulas de meiomio principalmente, ¿no? O a un ojo seco, evaporativo o mixto. Bueno, aquí les pongo la luz pulsada o el IPL, que es el primero del que vamos a hablar. Entonces, es bastante interesante cómo lo descubrieron, porque desde el año 95 se ha demostrado que la FDA aprobó en dermatología luz pulsada. ¿En qué? En vello, en manchas, en venitas, arterias, etcétera, en la piel. Todo esto ya está aprobado por la FDA. Y se dieron cuenta que un efecto adverso en pacientes era que tenían el ojo menos seco. Entonces, en 2002 empezaron a hacer varios informes de oftalmología, por supuesto, off-label, en la cual empezaron a demostrar sus beneficios, que si bien ya llevamos un ratito de conocer que funciona, no se sabe exactamente cómo funciona. Prácticamente, ¿qué es lo que hace la luz pulsada? La luz pulsada funciona con luz xenón, que va a actuar a diferente longitud de onda y va a actuar en diferentes cromóforos que tenemos. Estos absorben esta luz y la convierten en calor destructivo, ¿no? Así es de manera basal cómo funciona la luz pulsada. Ahora, ¿cómo funcionan los ojos? Porque realmente no se sabe exactamente, pero se tienen muchísimas ideas de cómo puede funcionar. En pacientes con rosácea, que es donde realmente en la cara les dan la luz pulsada, sí se ha demostrado que funciona como con una trombosis de los vasos sanguíneos, ¿no? Que estos son ya más crónicos. Se ha pensado que puede funcionar calentando y haciendo una licuefacción del meibomio, puede fotomodular, también se cree que puede erradicar el Demodex y también se ve que pueda actuar a nivel de las moléculas pro o antiinflamatorias, que eso puede estar regulado pues por la luz, pero exactamente no se sabe cómo funciona. Lo que sí se sabe, porque empezaban a decir, ¿cómo puede ser que funciona? Se puede dar directamente en los párpados o se puede dar en la zona cigomática. Y se dieron cuenta que si estaba muy lejos del párpado, ¿cómo funcionaba en el párpado? Si no se daba directo en el párpado, ya que el hecho de que esté lejos del ojo, pues perdía calor y estaba a una distancia considerable. Entonces, bueno, se sigue estudiando cómo funciona, pero lo más nuevo, y lo vi en varios artículos, es que se cree que actúa a nivel de la mitocondria. Entonces, realmente no importa si lo das lejos del párpado, realmente es el mismo efecto y en los estudios está demostrado que es lo mismo ponerlo directo en los párpados o ponerlo en la zona cigomática, el efecto es el mismo. Se cree que, acuérdense que la mitocondria pues actúa en el metabolismo, en la creación de ATP y todo eso, entonces esto lo modula la mitocondria. Y el efecto que hace la luz pulsada, si realmente actúa en la mitocondria, probablemente sea un efecto fotoquímico en toda la cadena respiratoria celular. Y esto provoca proliferación y migración celular en los acinos glandulares, y esto hace que empiecen a funcionar, que proliferen, que funcionen de mejor manera, y al mismo tiempo se estimula y se empieza a mediar todos los niveles inflamatorios. Entonces, bueno, eso es lo más nuevo y lo que se cree, pero aún así, pues todas las teorías previas que les mostré, pues pueden funcionar, pero no se sabe con exactitud. Bueno, no olvidar que esta luz pulsada, que actualmente la tenemos en México, hay muchísimas marcas y está dirigida ya a párpados. Obviamente se puede poner, como les comenté, directamente en párpado o directamente en la zona cigomática. Tiene un alto costo, no la tenemos en todos lados. Y los efectos adversos más comunes es enrojecimiento ocular, inflamación local o quemaduras. Aquí les muestro el caso de un paciente que se le indicó luz pulsada con la piel muy clara. Empezó con prácticamente al momento que le dieron la luz pulsada, con estas lesiones cerca del párpado y posteriormente se convirtieron en costras, lo cual fueron quemaduras finalmente. Entonces tampoco es inocuo, ¿no? Las limitaciones que tiene este tratamiento es que tiene que estar muy limitado en pacientes con piel pigmentada y en pacientes que tienen lesiones pigmentadas, lunares, verrugas, etcétera. Hay que protegerlas para que no tenga un efecto directo sobre esas lesiones. Y también no se recomienda en todos los casos hacerlo directo en párpados. Se hace, pero solo en párpado superior, ya que el riesgo de absorción, acuérdense que esto funciona con pigmento y esto puede provocar alteraciones en iris o en estructuras del ojo pigmentadas. Y bueno, también como sabemos es un alto costo. Entonces, bueno, esa es de las más utilizadas. Ahora les voy a hablar del LipiFlow, que es una pulsación vectorial térmica. Desafortunadamente el LipiFlow no lo tenemos en México,
pero es el tratamiento más estudiado, más publicado en cuanto a ojo seco evaporativo. Hay muchísimos artículos, aquí les puse realmente una pincelada de lo que encontramos de artículos, pero si ustedes se ponen a investigar, hay muchísima investigación acerca de este dispositivo y prácticamente es el dispositivo más estudiado, ya está aprobado por la FDA, en 2018 se aprobó. ¿Y a qué se refiere esta terapia de pulsación vectorial? Prácticamente es una combinación de calor local con una expresión de glándulas que se hace por medio de pulsaciones, ¿no? En estudios más recientes se ha demostrado que esto es superior a compresas tibias y a la doxiciclina vía oral, y que una sola sesión puede tener un efecto entre 6 y 9 meses, a comparación de todos los demás tratamientos que les voy a hablar y que les he contado. Este es el que más tiempo de duración tiene. Entonces, si bien es algo caro, pero lo puedes hacer una vez en 9 meses y el paciente va a seguir teniendo efecto después de 9 meses. Los estudios demuestran que hay una mejoría en la osmolaridad lagrimal, en la preservación de las glándulas y obviamente en el en el tiempo de ruptura. Les voy a poner rápidamente un videíto de cómo funciona, pero prácticamente lo que usa es un dispositivo que puede colocarse en ambos ojos al mismo tiempo, y lo que hace es que se eleva la temperatura de 32 grados. Este dispositivo, que va por dentro del párpado, ahorita van a ver una imagen de cómo va, calienta las glándulas, seguido de pulsaciones que van a hacer que este contenido de Meibo ya derretido después de 42 grados, pues se exprima y salga. Y también destapa pues todos los bordes de las glándulas, perdón, que están tapados. Entonces esto a través de calor y de estas pulsaciones que empiezan a exprimir, por así decir, los párpados, y se evacúa todo el contenido, ¿no? Como pueden ver, es un dispositivo se ve incómodo, pacientes que se quejan mucho de incomodidad, el cual se coloca pegado al ojo por dentro y por fuera, y se atrapan los párpados entre el dispositivo, y no toca la córnea, pero sí toca la esclera. Dentro de los efectos adversos se ha demostrado que son mínimos, solo es la incomodidad del paciente al momento de realizarlo. Es un dispositivo desechable, pero es bastante caro, entonces pues sí es algo que no es cubierto por ningún seguro en Estados Unidos, y la máquina es bastante cara. Es bastante útil, pero bueno, en México actualmente no lo tenemos. Ahora voy a hablarles del sondeo de las glándulas de meiomio, o el probing. ¿Y qué es esto? Prácticamente se ha demostrado que funciona desde 2010. Hay muchísimos artículos que hablan sobre él, y lo que estamos buscando es que se estimule el crecimiento de las glándulas. Entonces, hay estudios que han demostrado que esto hace que las glándulas sean más largas, se restauren las glándulas que ya estaban atrofiadas, y que crezcan nuevas glándulas alrededor de esto, o sea, un aumento en el área glandular. Entonces, no solo, como parecería obvio, funciona a través de la desobstrucción de las glándulas tapadas, ¿no? Sino que estimula que crezcan más y que las que están atrofiadas funcionen de mejor manera. La técnica prácticamente es por medio de forceps. Detenemos la placa tarsal, que esto nos ayuda a exprimir también, y se coloca una probeta. Se recomienda empezar con una probeta de 2 milímetros, ahorita les muestro un videito, y posteriormente una de 4 milímetros, y esto se hace glándula por glándula. Se recomienda que se haga con anestesia tópica, y prácticamente, vaya, es una técnica bastante laboriosa, pero sí se ha demostrado que tiene bastante beneficio. La mejoría incluso es instantánea, o sea, los pacientes refieren una mejoría al momento de salir de la terapia, y se ve que se supone que esto puede durar hasta 12 meses. Entonces, bueno, creo que es bastante útil. Depende mucho de quién lo esté haciendo, y de desventajas, prácticamente describen lo mínimo, pero obviamente si no se hace con la adecuada técnica, hay un riesgo de irritación, de hemorragia o de lacerar las glándulas, y también el riesgo de cicatrización, porque por supuesto estar destapando glándulas pues puede provocar estenosis, ¿no? Otro de los digamos que de los dispositivos como más utilizados es el famoso Meibo o Thermoflow. En México tenemos uno bastante parecido que se llama Bleftec, que fue creado por el doctor Everardo. Y bueno, Hernández. prácticamente, perdón. No, sigue. Everardo Hernández. Sí, Everardo Hernández.
Y prácticamente funciona del mismo modo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Esto lo que estamos buscando es maximizar la licuefacción y la secreción de meibom, ¿no? Esto lo que queremos es que optimicen la calidad de la lágrima y se ha demostrado que sí hay mejoría en el TBUT, osmolaridad lagrimal y en el LOSD. ¿Cómo funciona? Lo que hacemos es colocar gel de ultrasonido literal en el dispositivo y este gel va a masajear el párpado, obviamente puede ser con los párpados cerrados, a más de 40 grados. Uno puede moverle la temperatura. Se recomienda que sea por encima de 40 grados, más o menos entre 42 y 47 grados es lo recomendado por 8 a 12 minutos por ojo, seguido de una expresión manual en la lámpara de hendidura con forceps. Este tratamiento, se recomienda hacer 3 tratamientos, más o menos seguido de cada 2 semanas. Y posteriormente se puede repetir en unos meses, dependiendo de cómo se va sintiendo el paciente. La desventaja es que es técnico dependiente, obviamente, y que se tiene que repetir de manera consecutiva, ¿ok? Otro de los dispositivos es el famoso Scope Blefex, y este tampoco lo tenemos en México. ¿Y qué es lo que hace? Lo que pueden ver aquí fue descrito en 2019 y es un ayudante en tratamiento de párpados. Y es un dispositivo estéril que, como lo pueden ver aquí previamente, es como un rodillito que se calienta. Este rodillito funciona con una microesponja y lo que hace es que remueve todos los detritus de párpados y pestañas. Le llaman un eyelid de flexible, que es un rodillito desechable, el cual libera calor de 41 a 45 grados y por 12 minutos el médico lo tiene que hacer en el paciente, se puede hacer en la lámpara de hendidura o si no, sin la lámpara, y posteriormente se recomienda al paciente parpadear para que por medio natural se expriman las glándulas de manera natural, ya habiéndole quitado previamente todos los detritus o los tapones de Meibo, ¿no? También se recomienda en algunos casos que se haga una expresión manual por el médico en la lámpara, pero se supone que solo con el párpado del paciente, posteriormente al tratamiento, en ese momento se pueden exprimir las glándulas de manera natural. El efecto se mantiene por 6 meses, pero no hay estudios a largo plazo que demuestren sus beneficios. Y por último, no quisiera dejar de hablar de este que es también hecho en México por el Dr. Haber, es el Dual Relief Suite, que es una termocicladora, llamémosle así, que combina calor con frío. Lo que hacemos prácticamente aquí es colocar unos gogles, que estos tienen ciclos de calor y ciclos de frío, y se combinan con masaje y vibración. También tiene una pieza de mano que calienta párpados, una succión desimpactadora, que lo que hacemos es que a través de presión negativa, pues empieza a desimpactar todo el borde de las glándulas que están tapadas, y con un desqueratinizador tiene un elemento rotatorio que facilita toda la desqueratinización del borde palpebral. Entonces está bastante completo porque tiene todo, ¿no? Desde colocar calor, frío, desimpactar todo lo que está tapado, desqueratinizar, todo eso. Entonces creo que me parece bastante completo. Y bueno, en México la tenemos disponible y está ahorita en estudios en el Conde de Valenciana en investigación para publicarlos posteriormente. Otros procedimientos de los cuales me gustaría hablar rápidamente es el TrueTear. Este está más enfocado a un ojo seco acuadeficiente, ¿no? Y que es un neuroestimulador intranasal de lágrima, que es del laboratorio Allergan. En resumen, para que no nos hagamos bolas, no me voy a poner a explicar todo, pero prácticamente acuérdense que para que funcione las glándulas y todo lo de la producción de lágrima, lo que hacemos es necesitamos las glándulas lagrimales, necesitamos obviamente que la superficie ocular esté íntegra y todo esto funciona a través de los nervios motores y sensoriales. Y hay muchas vías, pero la vía aferente, que está basada en las ramas del nervio oftálmico y de la rama maxilar del trigémino, es como este dispositivo actúa. Entonces lo que vamos a hacer prácticamente es que sabemos que en la nariz tienen abundantes, en la mucosa nasal tienen abundantes fibras nerviosas que son las que se comparten con el trigémino. Entonces lo que hacemos es colocar el dispositivo en la nariz, esto estimula estas fibras nerviosas y esto provoca un reflejo de aumento en lágrima, ¿no? Es bastante interesante cómo lo descubrieron, pero realmente es bastante útil en pacientes que tienen ojo seco acuodeficiente. Prácticamente se ha demostrado que aumenta niveles de Schirmer, aumenta el menisco lagrimal
y aumento incluso en mayor densidad de las células caliciformes. Entonces es bastante útil, como lo pueden ver en la imagen, es un dispositivo que se puede llevar a todos lados, el paciente lo tiene en casa y son 2 probetas desechables, se pone una en cada nariz, hay diferentes niveles de intensidad y se recomienda utilizar 4 veces al día. Como efectos adversos, pues sí puede provocar un poquito de incomodidad nasal, ardor, dolor, sangrados, congestión nasal, porque pues funciona a través de las fibras nerviosas de la nariz y está contraindicado principalmente en pacientes que tienen algún tipo de implante metálico en cuello, marcapasos, desfibriladores, etcétera, ya que puede interferir con la actividad de estos implantes, ¿no? Y es bastante costosa. Y por último, que no quería dejar de hablar de los tapones lagrimales, los cuales también son útiles, sobre todo en un... ¿Perdón? Un minutito. Sí, de los tapones lagrimales, que estos también son bastante útiles en ojo seco acuodeficiente y que es lo que hacemos prácticamente es colocar en la vía lagrimal, en el punto lagrimal. Hay diferentes tamaños, diferentes tipos que son de silicono de colágeno y pueden ser desde 7 días mensuales permanentes y esto nos ayuda a los pacientes a que acumulen lágrima, aumenten su menisco lagrimal y que no usen tantas lágrimas artificiales. Entonces, bueno, prácticamente se ponen como en el video lo están viendo en los puntos lagrimales y como efecto adverso, pues lo más común es que tengan lagrimeo excesivo y pérdida del tapón lagrimal. Pero fuera de eso es un método bastante útil en este tipo de pacientes y se recomienda siempre utilizar en conjunto con tratamientos antiinflamatorios, ya que al acumular la lágrima, que está con muchos factores inflamatorios, pues esto puede ser un poco tóxico para el ojo. Ay. Y bueno, a modo de conclusión, pues me parece bastante interesante que en los últimos años ha habido un avance importante en investigación en ojo seco, pero principalmente en el ojo seco evaporativo mixto. El cambio más importante que tenemos ahorita es que este tratamiento está dirigido más a la etiología, o sea, al problema de inflamación y a la disfunción de las glándulas, que a tratar los síntomas, que antes solo tratábamos los síntomas con lubricación y tratamiento de superficie ocular, ¿no? Entonces me parece bastante interesante que haya ahorita estos métodos emergentes que traten el problema, que generalmente son las glándulas, ¿no? Y pues actualmente sigue habiendo muchísimos tratamientos nuevos que están más guiados a tratar este problema de disfunción de glándulas sobre todo. Bueno, la mayoría están en investigación, pero bueno, ahí vamos. Entonces tenemos otras alternativas que podemos combinar con el tratamiento de ojo seco, pues farmacológico, ¿no? Y listo. Muchas gracias. Una pregunta del público. ¿Cuándo utilizar suero autólogo al 100% de concentración? Miren, realmente no se recomienda la mayor, sí existe, se puede hacer, pero realmente se ha demostrado que tiene demasiada irritación y no ven un beneficio mejor al de 40%. Entonces, se puede hacer, pero no está recomendado. Máximo utilizado habitualmente. Sí, o sea, ¿qué concentración? Entre 20 y 30%. Yo recomiendo que empiecen con 20% y ahí ir escalonando. Y no más del 50%, ¿no? Sí, porque realmente el beneficio no es mucho mayor. Otra pregunta, ¿a qué edad se puede utilizar, desde qué edad se puede utilizar la luz pulsada? La luz pulsada... ¿En pacientes desde qué edad? En pacientes desde qué edad... Miren, sinceramente en dermatología, porque acuérdense que esto está aprobado en dermatología, se puede hacer en pacientes mayores de 12 años, ¿ok? Pero, pues pasándonos en dermatología, no sabemos de enojo, pero bueno, es así como todavía se recomienda. Muy bien. En conclusión, entonces, 1, recordar al paciente, educar al paciente y decirle que el padecimiento que tiene es de por vida, que no lo vamos a curar, tiene que entender perfectamente de qué se trata para que podamos ir mejorando e ir regulando los tratamientos y darle una calidad de vida mejor. Y dependiendo de la severidad, será todo el arsenal que tenemos hoy de tratamiento, ciclosporina, tacrolimus, etcétera, todas las nuevas opciones que no tenemos muchas de ellas en México, pero las que sí tenemos, utilizarlas en los casos indicados y posteriormente el armamentario que tenemos como el LipiFlow o como Bleftec o cualquiera de estas máquinas, que la realidad es que sí tienen muy buen efecto. Puntualizar que la punción con estas sondas, la verdad es que es muy dolorosa, es muy efectiva, pero es muy, muy dolorosa para el paciente. Y pues no me queda más que agradecerles, estamos ya muy pasados de tiempo, la gente quiere celebrar. Felicidades a todos por el 15 de septiembre, viva México y ojalá podamos librarnos de quien sabemos está al frente de esta nación, no haciendo
para todos nosotros. Muchas gracias, Karim, Arturo y Natalia. Gracias a Denise, a la Sociedad Mexicana de Oftalmología y a todos los asistentes que han durado hasta este momento escuchando a estos extraordinarios ponentes que son la actualidad y el futuro de nuestro país como médicos oftalmólogos. Muchas gracias, buenas noches, gracias por su atención y gracias a todos ustedes. Bye, gracias. Buenas noches. Gracias a Gracias, todos. hasta Buenas luego. noches. Los esperamos Gracias, la Denis. próxima semana. Felices fiestas. Nos vemos. Gracias, Denise. Nos Bye, vemos bye. la próxima semana. Bye. Gracias, Denise. Gracias, doctor Francisco. Viva México.